A menudo los clientes me dicen que sienten como si estuvieran en una banda transportadora o intentan descifrar cómo cortar un cordón. Todas estas son formas simbólicas de describir la dinámica energética que experimentan. Podemos trabajar con ese lenguaje simbólico, creando nuevos símbolos y ampliándolos. Los símbolos son muy poderosos. Son herramientas para comunicar y transformar información a través de su modificación. Sabía que iba a aprender mucho de ti. No esperaba aprender tanto en los primeros 2 minutos de la conversación. Hola a todos, bienvenidos al programa Ask Julie Ryan. Estoy encantada de que nos acompañen esta semana porque tenemos a la doctora Sarah Kerr, quien aporta lo sagrado, a la muerte y el morir, algo que a menudo falta, en muchos casos, especialmente en nuestra sociedad occidental. Les va a encantar, es tan sabia y conocedora. Doctora Sarah, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Julie. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Puedes llamarme Sarah. No, está bien. Traje mi rama de palma. Si la tuviera, te abanicaría. Déjenme contarles sobre Sarah. La doctora Kerr fundó el Centro de Cuidado Sagrado de la Muerte porque conocía la sensibilidad espiritual ante la muerte y el morir, en una cultura que no valora esa habilidad. Como practicante y maestra del cuidado sagrado de la muerte, Sarah Kerr, doctora en filosofía, tiene una gran pasión por ayudar a sus clientes y estudiantes a encontrar los dones sanadores que acompañan a la muerte y la pérdida. Eso es un nuevo enfoque. La mayoría de las personas no piensan que existen dones sanadores asociados con un suceso tan desgarrador en nuestras vidas. Todos lo atravesamos, desafortunadamente, y todos también lo vamos a experimentar. La doctora Kerr tiene un doctorado en aprendizaje transformacional con enfoque en sanación ritual contemporánea. Vamos a hablar de eso. Estoy ansiosa por saber de qué se trata. Ha sido estudiante de sanación energética intercultural por casi 3 décadas y ha estudiado con muchos maestros indígenas y occidentales. También estoy emocionada por escuchar sobre eso porque yo también soy sanadora. Realizo mucho trabajo energético, médico intuitivo y sanación energética. Estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar también sobre eso. Empecemos por cuando tienes un cliente que viene y te dice, los muertos me hablan, ¿qué le respondes y cómo lo ayudas? Bueno, depende si necesitan ayuda. Tal vez los muertos les hablan y está bien. A veces están felices de que sus difuntos les hablen. A veces ayudo a otros a comprender cómo puede verse ese lenguaje, porque como sabes, no están hablando como nosotros. Utilizan símbolos, imágenes, sincronicidad, sensaciones, sentimientos, sueños e intuición. Todos esos diferentes aspectos del lenguaje. Ayudo a entender cómo se ve eso y cómo responder. Lo veo como un diálogo, como un juego de ida y vuelta, de un lado del río al otro. Si alguien siente que recibe comunicaciones, pero no sabe cómo interpretarlas o desea conexión, puedo ayudarles a explorar eso en profundidad. Porque usar espíritus hablan en símbolos y en palabras individuales. Y fragmentos de oraciones y frases. ¿Por qué crees que es así? Lo considero así. Desarrollando un glosario. Así que a menudo digo, si volara a Papúa Nueva Guinea y bajara del avión y intentara tener una conversación, habría muchos gruñidos y señalamientos. Bueno, desciframos el idioma y nosotros en cuerpos tenemos cuerdas vocales. Podemos mover el aire para crear palabras, pero las personas del reino espiritual hablan a un nivel de conciencia más elevado, o como lo mismo. Es una transmisión más energética que verbal. Y necesitamos. En nuestra cultura occidental nos encontramos limitados en términos de vocabulario para abordar el tema de la energía. A diferencia de culturas como la Inuit,
que cuentan con 1000 palabras para describir la nieve, carecemos de la riqueza de matices necesaria para temas significativos. Nos enfocamos en detalles minuciosos al hablar de marcas y productos, pero no hacemos lo mismo al discutir la energía. Así, esta comunicación ocurre en energía. Y al aprenderla, debemos agregarle lenguaje, como colores, sentimientos o imágenes para que fluya esa conversación. Ojalá, mejor explicación que he escuchado y llevo 30 años en este ámbito. Tengo ganas de darte una ovación de pie. Your word es brillante, tan concisa y fácil de entender. Tiene tanto sentido, especialmente en el trabajo energético que hago y en la sanación. La información llega en símbolos y podría decirte que tu codo parece un tazón de crema batida o algo loco. Y es una metáfora para nosotros, para obtener algún indicio, alguna noción de qué es la sanación energética que está sucediendo para que podamos integrarla en nuestros cuerpos. Y una vez un neurocientífico me dijo que los símbolos evitan la mente consciente y van directamente al subconsciente, así que se integran más fácilmente en el cuerpo. Estoy de acuerdo absolutamente. Jung dice que un símbolo es información codificada, es energía codificada, así que un símbolo tiene una... Al hablar de cosas racionales, es una proporción. A es igual a B. Siempre hay una relación directa, una proporción, pero los símbolos son no racionales en que la proporción es expansiva. Un símbolo puede significar tantas cosas diferentes y tener tanta profundidad y puede seguir explorando y profundizando y estirando ese símbolo. Tan a menudo, mi trabajo es sobre el alma y el alma opera en símbolos. A menudo, los clientes me dicen que se sienten atrapados en una banda transportadora o en un callejón sin salida o están intentando cortar ese cordón. Todas esas son formas simbólicas de describir la dinámica energética que experimentan. Podemos trabajar con ese lenguaje simbólico, creando nuevos símbolos, ampliándolos. Los símbolos son poderosos, son formas de comunicar y transformar información al cambiar esos símbolos. Sabía que iba a aprender mucho de ti. No esperaba aprender tanto en los primeros 2 minutos de la conversación. Me encanta hablar de esto. Ay, por Dios. Bueno, aquí va otra pregunta en esa misma línea. Siempre les comento a mis clientes que al comunicarse con el espíritu, sus seres queridos, fallecidos o quien sea, la información que reciben puede tener sentido en ese instante o más adelante, e incluso estar relacionada con eventos que aún no han ocurrido. ¿Cómo lo explicarías? Entonces, la comprensión occidental, en primer lugar, es divertido. Son conversaciones directas. A veces me enredo, pero vamos al grano. Or sí, Shai. Soy una mujer de negocios, cariño. Al grano, obtengamos la información y sigamos adelante. El tiempo. Es cultural. En la cultura occidental, vemos el tiempo como una línea recta. El pasado queda atrás, el futuro adelante. Siempre avanzamos en esa línea sin poder alcanzar ambos extremos. Esta concepción encaja con ideas capitalistas de productividad y progreso, reflejando una visión occidental específica del tiempo. Sin embargo, diversas culturas tienen distintas percepciones del tiempo, lo que nos lleva a múltiples interpretaciones sobre qué es y cómo opera. Una idea útil para tu pregunta es la comprensión budista del tiempo, con el concepto del cuarto tiempo o tiempo profundo. En vez de ver el tiempo como una flecha en línea recta, donde siempre estamos aquí y el pasado y el futuro son inalcanzables. Se visualiza el tiempo de forma circular, con el presente como un punto central. Este momento presente, con el pasado y el futuro girando a su alrededor. Mientras más presentes estemos, más accesibles se vuelven el pasado y el futuro para nosotros. Al enfocarnos en nuestra intuición, podemos sintonizar y descubrir eventos que ocurren en diferentes momentos. Si consideramos que el tiempo es más maleable de lo que pensamos en la cultura occidental, las reglas sobre cuándo es el pasado, cuándo es el futuro y cuándo es el presente se vuelven confusas. Así puedes realizar sanaciones
que curan el pasado e incluso hacer rituales de sanación para prevenir el futuro. Cuando nos centramos, el pasado y el futuro circulan a nuestro alrededor y podemos tocarlo todo. Qué fascinante. He leído y escuchado a varios expertos que sostienen que vivimos múltiples vidas simultáneamente. Esta idea me hace sentir como Scooby-Doo, que es tan desconcertante. Sin duda, esto influye en la percepción del tiempo circular de manera impactante. Crystal, Rick White, ¿cómo se relaciona con vivir múltiples vidas simultáneamente? Tú sabes, tengo un gran respeto por el misterio. Tengo un gran respeto por el misterio y una gran humildad sobre cuánto yo o incluso nosotros podemos entender. Desde esta perspectiva de ser humanos encarnados, tenemos una cierta visión, pero mi perro ve cosas que yo no veo. No tienes que ir muy lejos para obtener diferentes puntos de vista. Creo en el universo y cosmos. El cosmos es tan profundamente complejo que nosotros, desde nuestra perspectiva, intentamos darle sentido. Ponemos una imagen sobre él y decimos, bueno, estoy en una vida. Debe haber otras vidas, pero hay más de una. Así que colocamos este mapa sobre él, pero el mapa es muy generalizado y muy limitado por todos. Así que hay algo increíblemente magnífico y complejo sucediendo. Y sabemos que no pasamos por aquí solo una vez, que hay algún tipo de repetición o retorno. No me preocupo demasiado por los detalles, por tratar de descifrarlo. La gente se cuestiona, ¿cuántas almas existen? ¿Había tantas almas hace 1000 años? ¿Y para cuántas almas había espacio? Intentamos ser racionales, pero una vez que permitimos que no todo encaje, podemos convivir con el misterio y preguntarnos, ¿qué es lo más relevante en este caso? Es crucial comprender ¿cuántas vidas hemos tenido en diferentes situaciones o hallar un camino de sanación ante cualquier desafío? Eso me resulta más intrigante que los matices de la cartografía. No te enredes en detalles menores, siempre lo digo. Puedes quedar atrapado en ellos sin encontrar salida. ¿Cuál es el punto central? ¿Cómo nos beneficia? Te autodenominas clero para los no eclesiásticos. ¿Qué implica eso? Imagina estar en un hospital o hospicio en un momento difícil. El personal podría ofrecerte ver a un clérigo, ¿verdad? Sea cual sea tu fe, como cristiano, judío, budista o musulmán, podrías pedir apoyo espiritual. Yo, de cierta forma, soy como ese apoyo, aunque no hable todos los idiomas en temas de espiritualidad. Vendría y te diría en este marco que defino como una espiritualidad basada en la naturaleza, espiritual pero no religiosa. La gran sombrilla de que hay algo que no entendemos qué es, y las personas que resuenan con lo que yo resueno a menudo, imagino, resuenan con lo que muchos de los oyentes resuenan, que es un mayor respeto por la espiritualidad, pero no necesariamente tienen un lenguaje para cómo abordarlo, o en mi experiencia, en mi ámbito alrededor de la muerte y la pérdida, no tienen un camino ritual para cómo superarlo. Eso es lo que la religión nos brinda, un conjunto de rituales para enfrentar este desafío. Entonces digo, está bien, aquí hay una estructura de lo que está sucediendo. Suena mucho como algunas de las cosas de las que hemos estado hablando. Otra religión lo enmarcaría de otra manera. Y aquí hay un camino. Si este es el mundo, si esta es la dinámica espiritual que está sucediendo, ¿cómo nos abrimos paso como una persona moribunda, como amigos y familiares de una persona moribunda? ¿Cómo navegamos eso? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo les ayudas a gestionarlo bien? Realmente depende de la situación en la que se encuentren o en qué etapa estén en esa experiencia. A veces la gente viene a mí y están muriendo generalmente por enfermedad o edad y han estado trabajando tan duro como pueden. Lo veo como una banda transportadora. Ya he hablado de cómo intentan recuperar su salud y
En algún momento, se dan cuenta de que eso ya no va a funcionar. Se giran, miran hacia adelante y ven que se aproxima su muerte. Y no saben cómo enfrentarla. Nos han entrenado para esto, pero decir, está bien, esto es todo, voy a morir. ¿Cómo hago eso bien? ¿Cómo lo hago conscientemente? ¿Cómo lo hago de forma que deje a mi familia con habilidades? ¿Cómo morir de manera que ayude a mis hijos a enfrentar futuras muertes o incluso mi propia muerte? Así que para ellos es trazando un mapa detallado hacia dónde van al partir, con una idea de la geografía de lo que sucede cuando el espíritu deja el cuerpo al acercarse a ese momento y las prácticas rituales antes, durante y después de la muerte para guiar a alguien en ese proceso. A veces son mis clientes, ya sea el cuidador o la persona moribunda, quienes me contactan, aunque suele ser la esposa o la hija, mayormente mujeres. También colaboro con aquellos enfrentando lo que llamo eventos mortales. Cuando alguien fallece y se manifiestan fenómenos como ventanas que se abren y cierran, luces que se encienden y apagan, o cuando el fallecido parece no haberse ido por completo, incluso si han pasado décadas desde su partida. A menudo se trata de un hermano o un bebé que no fue completamente reconocido y honrado, y tal vez ese niño no fue realmente transmitido ritualmente a través del río. Así que tal vez necesitamos un ritual para ayudarlos a cruzar hacia la aldea de los ancestros. Trabajé con una mujer. Ayer fue nuestra primera llamada y su esposo murió por MAID. En Canadá tenemos algo llamado asistencia médica para morir, que es una eutanasia legalizada y socialmente apoyada. Eutanasia. Básicamente puedes morir con ayuda médica. Su esposo falleció y durante su proceso de MAID, ella experimentó que una parte de ella se fue con él, algo ajeno a su naturaleza. Relató que sintió su alma estirarse y tuvo que recuperarla. Regresó y han pasado 4 meses después y siente que aún no ha vuelto del todo y no sabe con quién hablar sobre eso. Así que me llama. Recibo ese tipo. La gente no sabe a quién más llamar, así que me llaman. Dios te bendiga por estar ahí para él y ser quien está disponible para hablar con ellos. Correcto. So, murder, so, qué bondad. Está bien, entonces el ritual para ayudar a la persona a pasar. Siempre he pensado que el ritual es para la familia del difunto. Nunca había pensado en eso. La familia o esa persona que acaba de morir también necesita el ritual para ayudarla. La imagen que tengo es que estamos de este lado del río en la aldea de los vivos. Al otro lado del río está la aldea de los ancestros y hay un río de por medio. Cada cultura, tradición espiritual tiene un mapa distinto del viaje después de la vida, pero todas generalmente tienen un aquí y un allá y un tiempo intermedio. Así es, hay un viaje. El río Estigia. La mayoría de las personas cruzan el río sin problemas. La mayoría cruza el río sin problemas. Pero está respaldado por el trabajo ritual que hace la familia. Y a veces la gente no logra cruzar. Y hay distintas razones por las que no cruzan. Y a veces y hay muchas razones por las que no cruzan, pero esa no es la pregunta que hiciste. ¿Qué hace ese ritual? El ritual. ¿Sabes? La forma en que lo imagino y el símbolo, la metáfora es que construimos una canoa para ellos y ponemos nuestras manos en la popa y los empujamos afuera. ¿Cierto? Los ancestros extienden sus manos y los atraen, completando el camino a casa. Al ritualizar ese proceso, la gente realmente, claro que eso es lo que pasa. La persona llega a donde necesita ir y la gente de aquí suelta. Porque a veces la gente se aferra, hay formas y los nuestros quedan atrapados en distintos lugares, pero deseamos que estén allá por completo y nosotros aquí por completo. Así podemos dialogar. De cierta forma, existe una especie de diferenciación clara si estamos enredados, si están aquí. Sí, trabajé con una mujer que en sus 20 y tantos era gemela. Su gemelo murió un mes después de nacer.
Y toda su vida tuvo esta vivencia. A menudo la gente dice, no le cuento esto a muchas personas, pero entonces sé que estamos en la parte mágica. Ella menciona, a menudo siento como si estuviera viendo a través de sus ojos. Y a menudo siento como si viviera mi vida a través de su experiencia. Y no puedo explicarlo, pero simplemente siento que él está conmigo. Así que hicimos algunas investigaciones y trabajos y probablemente eso parece lo que está sucediendo. Entonces hicimos un ritual para ella, para enviarlo al otro lado, para que ella dijera, este no es tu lugar está allá. Y de hecho, ya sabes, hago menos trabajo en persona ahora por el COVID. Esto cambió así y realmente no he vuelto a la normalidad, pero este fue un ritual que hicimos en un cementerio en Winnipeg en noviembre, un lugar muy frío. Y fue en Dinthat, en su tumba. Y yo estaba en Calgary, que está a una provincia de distancia, en un teléfono celular con audífonos. Así que estaba con ella en el cementerio. Ella tenía 4 o 5 personas sentadas en círculo en el cementerio, alrededor de ella, como creando un contenedor. Porque al hacer este trabajo de sanación, muchas almas en los cementerios desean esta ayuda. Y necesitábamos decir, no, esto no es para ustedes, lo siento. Estamos aquí por ellos. Y luego ella tenía varios amigos en distintos lugares del país que esa noche encendieron fogatas, todos creando un espacio para ella y para él. Y trabajamos durante un par de meses, quizás 3 meses, preparándonos para este ritual. Y este ritual fue un desenlace entre ella y él, y de hecho, de su madre, que también estaba involucrada en esto. Y su abuela, que había sido partera, se manifestó con mucha fuerza y vino a llevarlo de vuelta. Ella hizo ese ritual. Dejó de ver el mundo con sus ojos. Fabuloso. Por ti, Carissa, iba a pedirte que describieras un ritual que sea una ceremonia no religiosa. Ya lo hiciste, así que captaste mi onda, ¿verdad? Es interesante quién aparece para ayudar en el tránsito. Yo les llamo el comité de bienvenida al cielo. Es como cuando era niño, había mujeres que al mudarte a un nuevo vecindario te llevaban una canasta de pasteles y frutas. Ya se hacían llamar damas del comité de bienvenida. Así que simplemente tomé eso, el comité de bienvenida al cielo. Es interesante quién aparece. No me sorprende que haya sido su abuela. Me encanta eso. Piensas que es arrogante de nuestras civilizaciones occidentales modernas, no creer en la espiritualidad. Creo que la gente ha podido ver y sentir estas cosas desde el principio de los tiempos, y ha sido solo en los últimos 100 o 150 años que en nuestras civilizaciones occidentales nos hemos desconectado. ¿Por qué es arrogante y por qué ha sucedido esto? 2 preguntas ahí, ¿no? ¿Pero por qué ha sucedido? Creo que una gran raíz de ello se remonta a la separación de religión y ciencia, de iglesia y ciencia, y Galileo y Copérnico, ¿verdad? Fuimos los experimentadores de eso, donde en un momento no podías investigar algo que la iglesia no dijera que era verdad. Así que esas 2 cosas estaban entrelazadas y era ir a hacer preguntas que contravenían esa doctrina predominante. Por diversas razones, decidimos separar la ciencia y la religión para poder cuestionar sin depender de dogmas. Sin embargo, al hacer esta separación, dejamos de lado el aspecto espiritual y la energía, y la ciencia se enfocó únicamente en lo material. Y los 5 sentidos, y eso fue todo el desarrollo en la cultura occidental. Hablo del desarrollo de ese tipo de enfoque científico, que es muy empírico y se basa en contar, pesar, medir y lo físico. La religión tomó la religión, pero el espíritu es diferente de la religión. Y el aspecto espiritual de quienes somos es diferente del religioso. Y de alguna manera eso se perdió y la ciencia dice eso no es asunto nuestro, pero la religión no lo abarca. Así que hay esta parte intermedia que es una realidad natural, objetiva de la existencia humana, ¿verdad? Tenemos un sentido espiritual, tenemos un aspecto espiritual en nosotros. Nosotros, ya sabes, hay cosas que no pueden pesarse ni medirse. Amor,
bondad, compasión, verdad. Son aspectos espirituales, pero no se limitan a la religión. Se separaron. Y la religión los absorbió, pero no es así como funciona. Creo que separamos esos aspectos de esa manera, ¿no? Y no nos hicimos un favor. Necesitamos mantener un lenguaje para hablar del alma y el espíritu que no esté casado con la religión. Así es como creo que ocurrió esa división. ¿Y por qué sigue siendo así? ¿Y por qué es un poco arrogante? Y eso es, ¿sabes? Es una palabra fuerte. Creo que es verdad. La cultura occidental, ¿right?, transmite esa sensación. Podemos resolverlo todo. Solo necesitamos suficiente tiempo y maquinaria suficiente para diseccionar y desmontar. Podemos responder a todo. Simplemente está ahí, esperando nuestra respuesta. Pero esto retoma lo que dije antes sobre la humildad y el misterio, que en realidad es mucho más grandioso y complejo de lo que jamás podremos responder. Necesitamos retener y abrazar ese misterio, ya que la muerte es misteriosa y espiritual en un sentido amplio de la palabra. ¿Qué es una muerte ritual? ¿Qué es una muerte ritual? No sé si necesariamente eso sea término. Yo diría darle valor, darle importancia a lo que creo que intentas decir. Y quizás una manera en que yo lo expresaría, en cambio, es morir de una manera que honre el alma, para que cuando estamos vivos, cuerpo y alma están unidos. Sabemos eso en nuestras palabras, y eso es salud, y eso es plenitud. A medida que avanzamos hacia nuestra muerte, el cuerpo y el alma comienzan a separarse. A veces sucede de repente, pero a menudo sucede lentamente. Y en la muerte completamos ese sufrimiento, pero mientras nos acercamos a la muerte sucede un poco. Está ocurriendo gradualmente a medida que avanzamos hacia eso. El cuerpo vuelve a la tierra y el alma sigue adelante. Tenemos estos dos aspectos y la medicina occidental se enfoca principalmente en el cuerpo, lo cual es esencial y lo hacen muy bien. Es crítico. El cuidado paliativo y de hospicio es fundamental. Pero hay otra realidad de lo que está ocurriendo. El alma se separa y no está comprometida o enferma. Simplemente deja atrás esta antigua envoltura. Entonces, ¿qué sucede con ella? ¿Y cuáles son las... Sabes, al cuidar el cuerpo tenemos ciertos indicadores. Decimos, está bien, su presión arterial hace esto, necesitamos intervenir de esta manera o están presentando este síntoma. Aquí hay una respuesta. Así es como brindamos consuelo. Hay un grupo de indicadores y opciones de tratamiento. Existen también indicadores y opciones de tratamiento para el alma. Al acercarse al final de la vida, surgen sentimientos y experiencias basadas en el alma, distintas a las del cuerpo. ¿Cómo ayudarles a transitar esto en su proceso de fallecimiento, en ese momento de separación y durante su travesía? El cuidado paliativo centrado en el alma es similar al cuidado físico. En el cuidado paliativo físico se recurre a medicamentos, soporte mecánico y otros tratamientos hospitalarios. En el cuidado paliativo del alma se emplean rituales. Esta es la opción de tratamiento. Por lo tanto, cuando alguien está angustiados al estar, están muriendo y aún distanciados de su hija, es un ritual que usamos para sanar eso. O cuando alguien parece no estar muriendo y están atascados en algo, pero no pueden soltarlo, es un ritual que les ayuda a liberarse, a avanzar. Cuando alguien fallece, los rituales alrededor de la cama sirven para ellos y los familiares. Así que esos rituales, el enfoque ritual en la muerte, es realmente como nosotros implementamos un enfoque basado en el alma para el morir. Interesante, Sister. Nunca había considerado reconciliarme con un familiar distanciado como un ritual, pero coincido contigo. Trabajo con personas al final de sus vidas y sus familias y puedo estimar cuán cerca de la muerte están basándome en las 12 fases de transición.
Esta secuencia implica la presencia de ángeles, espíritus de seres queridos y mascotas fallecidas alrededor de la persona moribunda. Siempre les planteo 3 preguntas. ¿Estás listo para partir? ¿Sientes dolor? ¿Qué necesitas? La comunicación suele ser telepática y a menudo piden ver a un ser querido antes de... Necesito despedirme de alguien. Y me viene a la mente una historia. Yo estaba trabajando con una familia en Atenas, Grecia, y se trataba de un almirante retirado de la Marina griega, y estaba con su esposa y él había estado inconsciente por un tiempo, y me decía telepáticamente que quería ver a su hermana. Así que le dije a su esposa, ¿quiere ver a su hermana? ¿Tiene una hermana? Y ella dijo, oh, sí. Y le dije, ¿puede hacer que venga? Y él dijo, pues no realmente, vive en Australia. Le dije, bueno, pónganla en Zoom o FaceTime o lo que sea, y así lo hizo. Aunque él no podía comunicarse con ella por sí mismo, sabía que ella estaba ahí. Eso lo satisfizo y le permitió seguir adelante y fallecer al día siguiente o por ahí. Y nunca pensé en eso como un ritual, pero tienes toda la razón. Creo que es una forma hermosa de verlo. Otra cosa interesante es que mi médico favorito de cuidados paliativos también se llama Chris Care. ¿Conoces a Chris Care? Él afirma que al final de sus vidas el 90% de las personas ven espíritus de mascotas y seres queridos fallecidos, ya sea en sueños o visiones. Trabajo mucho con la familia y muchos piensan que están alucinando, pero en realidad los están viendo. ¿Qué crees que pasa? Cuando eso sucede, el 90%. Ese número es bastante grande. Eso muestra su investigación. Sí, quiero retomar el tema de los rituales en torno al distanciamiento. A veces la persona distanciada sigue así. Entonces puedes hacer un ritual sin su participación que incluya a la persona moribunda para reconciliarse, aunque no puedas involucrar. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se hace eso? Podría ser hablarles, escribirles una carta. Si la persona moribunda busca paz al cruzar el río, cuanto más ligera la canoa, más fácil el viaje. Lleva menos. Deja más aquí para decir, lo siento, te perdono, por favor, perdóname, me perdono. Todo eso. Cuanto más lo hagas desde el corazón, más fácil será el camino. A veces es necesario decir, verdad, lo siento, te perdono, aunque la otra persona no esté presente para escucharlo. Se comunica alma a alma. Exacto. Aunque no lo perciba conscientemente, la persona moribunda lo expresa. Esta es mi parte en esto y la dejo aquí. Es una práctica ritual si no podemos conectar con ellos directamente. Bueno, eso es antiguo. Fui criado católico. 12 años en escuelas católicas, católico romano. Parte de la ceremonia final de la vida es que los sacerdotes escuchan la confesión de la persona moribunda. En generaciones más antiguas, no tanto ahora, pero así era. Sí, confiesas las cosas que has hecho por las que quieres perdón y todo eso, porque entonces no vas al cielo con cargas. Es interesante. Veo una correlación ahí. Sí, sin duda. Wow. ¿Y qué crees que pasa cuando alguien al final de su vida ve a seres queridos fallecidos y a las almas de sus mascotas? Me sorprende el 90% de Chris. No lo esperaba. La gente con la que trabajo no alcanza ese nivel. Es alto. No solo ocurre con quien está muriendo, también con los demás. Cuando el portal se abre, los ancestros y el otro mundo están más presentes. Todo el sistema familiar está involucrado. No es solo la persona que está muriendo, es todos en ese sistema familiar. Tú sabes. Decía que la mayoría de las tradiciones tienen una aquí y una allá. Y tener un intermedio. Y hay diferentes versiones de cómo es eso, pero ese es el componente central. Y la mayoría tiene un guía. Hay alguien que nos lleva de aquí para allá, ¿verdad? No viajamos solos. El barquero del río Estigia, la parca, hay estos diferentes. Bueno, la parca es un poco diferente, pero existen seres
que nos guían, los pilotos de la canoa. Y creo que eso es lo que la gente ve, seres de apoyo. Cuando las personas tienen experiencias cercanas a la muerte, ya sea en una mesa de operaciones o sanas, cruzan al otro lado y regresan. Lo que ven en ese viaje, a menudo, son estos seres de apoyo. Puede ser un familiar, una mascota, alguien desconocido que se presenta como humano, quizás un ser espiritual, una deidad, o simplemente una cálida sensación de amor y luz. Quizás sea un ser espiritual, una deidad. Tal vez sea simplemente una cálida sensación de amor y luz. Hay cierta sabiduría, alguna entidad que conoce el camino y comienzan a aparecer antes de que alguien muera. Una de las palabras para esos seres es seres psicopompos. Tengo una clase gratuita, corta, una mini clase en mi sitio web sobre psicopompos que puedes descargar. Habla en profundidad sobre ellos. Son seres que nos guían y aparecen antes de la muerte. Una vez hice una formación maravillosa hace años en este ámbito. El facilitador nos llevó a un viaje chamánico para presenciar y aprender de una muerte. Y así me desvarío y me voy y me encuentro en esta habitación de hospital y hay un cuerpo en la cama, una persona mayor está muriendo, toda la familia está alrededor, hay doctores, todos rodean el cuerpo. Al fondo de la habitación hay 4 seres. Es como si todos visten batas de laboratorio, pero son animales humanos. Uno es un puma, otro un cuervo, con batas, protectores de bolsillo, de pie en 2 patas. Entro y ellos me ven. Y estos son los psicopompos. Aquí, los seres espirituales que estaban esperando la separación del cuerpo y el alma. Y entonces ellos intervendrían y los acompañarían. Y fue tan interesante porque entré a este espacio y me miraron y como que me saludaron con la mano y se acercaron y nos dimos la mano. Era como, oh, sí. Ya sabes, soy el anestesiólogo, ¿vale? Soy el terapeuta ocupacional, soy la dula de la muerte, soy el psicopompo. Fue una imagen muy hermosa de todos los seres que se unen. Tenemos a aquellos de este lado del río y a los que cruzan, y entonces a esos son a los que están viendo lo que están viendo a los seres que vienen a darles la bienvenida, a apoyarlos y a mostrarles el camino. Gente teme mucho a la muerte. Y creo que nos han inculcado ese miedo, especialmente en nuestras religiones y sociedad occidental, donde es mejor comportarse, o podrías arder en lugar de volar al morir. No había oído eso. Es genial, sí, me lo dijo el sacerdote de mi parroquia. La gente tiene tanto miedo, no saben si van a volar o a freírse. Y es muy gracioso. Irlandés, 75 años, como olvídate del dogma. Aquí tienes la clave. Me resulta fascinante la cantidad de miedo que la gente experimenta. Realizo un ejercicio conocido como el paseo al cielo, que simula la separación del espíritu y el cuerpo. Este ejercicio ayuda a aliviar el temor. ¿Tienes algún ritual similar o cómo ayudas a las personas a superar el miedo de, por ejemplo, pensar que arderán eternamente por robar una galleta a los 5 años? Ese es un tipo específico de miedo. La gente tiene diferentes miedos sobre la muerte, ¿verdad? Es un miedo particular de una tradición religiosa específica. Tradición. Pero hay más miedos que la gente enfrenta. La gente teme morir porque ¿y si se encuentran con su abusador allí? Trabajé con una mujer que estuvo casada 2 veces, amó a ambos hombres y ambos fallecieron. Estaba muy angustiada. ¿Y si se encuentra con ambos allá? ¿Cómo lo manejará? Hay diferentes cosas que asustan a la gente. A veces ni siquiera saben de qué tienen miedo. Todos hemos crecido, como la mayoría de nosotros, yo incluido, muchas personas han crecido en esta cultura occidental que dice que la muerte da miedo. La muerte es peligrosa y da miedo. Entonces, así simplemente aprendimos estas cosas. Tenemos miedo porque pensamos que es peligroso y da miedo. Pero al analizarlo, me pregunto, ¿de qué tienes miedo?
¿De qué tienes miedo? A veces temen la muerte y el proceso físico. Trabajas con cuidados paliativos y hospicio para apoyarlos y disipar esos miedos, pero a veces no saben exactamente qué les asusta, simplemente sienten miedo. Al proporcionarles un mapa de ese territorio, utilizo 3 mapas en un programa llamado El Viaje del Alma. ¿Qué es esto? ¿Cómo comprendes qué sucede cuando cuerpo y alma se separan, cuando esos seres se encuentran? ¿Cuáles son los procesos que experimentas? ¿Qué ocurre al llegar allí? ¿Cuál es el viaje del alma y la reencarnación? ¿Cómo funciona todo? Porque en la cultura occidental solemos decir que es como un interruptor de luz. Y se va. Y se acabó. Y ya terminaste, te has ido y no estás conectado a nada. Y eso también da bastante miedo. Si pensamos en la muerte, ni siquiera no tenemos una palabra para describir cuánta nada es. Es como es la no existencia y la desconexión. No es de extrañar que eso nos aterre, porque somos seres relacionales y necesitamos estar conectados para sentirnos seguros. Si replanteamos y decimos, está bien, vas al pueblo de los ancestros, donde todos los demás fueron, así es como funciona la relación entre el pueblo de los vivos y el pueblo de los ancestros. Y empezamos a decir, no te vas a ir del todo. Se apaga el interruptor, tu cuerpo se va, pero hay algo más. Ahora, a menudo, al inicio, es un proceso intelectual. ¿De qué tienes miedo? Y está bien, aquí está lo que realmente está sucediendo. ¿Todavía da miedo? Eso disolverá ese miedo. Y si hay miedos más profundos, temores que no pueden ser desenredados por eso, así que trabajamos ritualmente en ellos. Son más patrones energéticos que mentales. Bien dicho. Eres un chamán y un sanador energético con un doctorado. ¿Cómo integras todo eso desde el pensamiento lineal del doctorado hasta estas cosas esotéricas en el plano del sanador energético y chamán? ¿Cómo lo integras todo en tu labor? Sabes, es una pregunta interesante. Mi trabajo académico me enseña a explorar lo existente, a formular preguntas, a pensar de forma crítica, a crear modelos, a articular, describir y explorar. Todas esas habilidades las traslado a otro mundo, otorgándole total validez y credibilidad. Simplemente lo acepto tal como es. En ese momento, su abuela se acerca para llevarlos consigo mientras el alma abandona el cuerpo. No está de metafórico en eso. No hay nada. Es lo más común. En la cultura occidental creamos reglas. Diferenciamos entre lo normal y paranormal, real e irreal, natural y sobrenatural. Tenemos estas categorías. Esta línea y lo demás simplemente lo descartamos. Y esa línea simplemente no tiene validez para mí. Todo es real. Si consideras todo real, como esta mujer mencionó, sentí que una parte de mí se desvanecía cuando él murió. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo abordamos eso? Entonces, me resulta divertido. Ir y venir y me costó mucho desarrollar la confianza para estar plenamente de ese lado. Me intriga saber tu experiencia, ya que también transitas ambos reinos. A veces me preguntan cómo hablar de esto con otros. Tomó tiempo vivir plenamente allí, ¿verdad? Sin disculpas, sin disminuirme. No. Bueno, sabes, nunca se sabe. Podría ser así. Esto es lo que está pasando. Pero mientras más me mantengo firme ahí, más claro se vuelve. Lo llamo valentía de ovarios dorados, porque los chicos tienen pelotas de pecho, las chicas tenemos ovarios dorados. Tú y yo tenemos valentía de ovarios dorados porque se necesita valor para exponerse. Y me caes bien. Pensé, oh, Dios mío, la gente va a pensar que estoy loca. Llegas a un punto, y creo que algo de eso viene con la edad, donde en este momento es como que lo que sea. Si piensas que estoy loca, está bien. Your ears up, your sad cuts. ¿De qué quieres hablar? Del clima, del fútbol. Pues puedo hablar contigo de lo que sea, pero esto es lo que hago y así es como lo hago. Si es para ti, genial. Orson or Shri. Si no es así, está bien. Hablemos de otra cosa. Y creo que esa es una gran diferencia también. No siento la necesidad de convencer a nadie sobre estas cosas. Si te resuena, genial. Right.
Si no, también está bien, como sea. Y yo supongo que tú también lo sientes. Pierre, sé cómo empezaste, ¿qué estás en esto? ¿Cuál es tu historia para llegar aquí? ¿Tu familia influyó en lo espiritual? No. I'm sure una familia encantadora, maravillosa, pero no espiritual. Siempre he sido muy sensible. Siempre he sido sensible a todo aquello a lo que se puede ser sensible. Soy sensible. Es un denominador común entre las personas a las que entreno. Entreno a dulas de la muerte y a personas que hacen este trabajo, y la sensibilidad que ha sido juzgada es un aspecto común de eso. Me llevó mucho tiempo aceptar y asumir sin juzgar mi propia sensibilidad. Y luego yo. Es una larga historia. ¿Cuál es la versión corta o la versión resumida? Pues básicamente, a mediados o finales de mis 30, tuve una gran apertura espiritual, donde de repente el mundo me hablaba en todas las formas posibles. Fue muy desestabilizador por años. Escribo al respecto en varios lugares que era como si la información llegara en sueños de forma intuitiva y una habilidad intuitiva, no, sin refinar. Seguro de que tú también lo tienes. Debo aprender los límites. Las puertas están abiertas. Las puertas están cerradas. Abres y cierras la llave. Ahora puedes venir. Y ahora no puedes venir. Me encontraba inundado de información, tanto en la vida despierto como en sueños. En ese entonces vivía en la bahía de San Francisco y encontré a algunos maestros chamánicos que me dijeron, esto es lo que está sucediendo. Estás desarrollando estas habilidades y aquí te mostraremos cómo hacerlo. Así que, mientras hacía mi doctorado, también estaba atravesando ese proceso de manejar esa avalancha de información y fortalecer mi propio cuerpo medicinal para así controlar cuándo se abre y se cierra el grifo, saber qué hacer con ello y mantenerme seguro y saludable en el proceso. Hago lo mismo. La gente me dice, oye, si estás en un grupo, analizas a todos, y yo digo, no, lo activo y desactivo. Así es, me lleva un nanosegundo. En primer lugar, creo que es poco ético. En segundo lugar, no es asunto mío y realmente no quiero saberlo si estoy en un grupo de personas. Pienso, está bien, ese tiene artritis, ese tiene una caries que necesita ser tratada, lo que sea. No, eso no me interesa. Solo hago cosas normales y luego activo y desactivo mi atención. Bueno, la gente me dice, y quizás a ti también te lo digan, dirán, ¿qué ves? Yo no veo nada, mi radar está apagado, güey. Déjame encenderlo y luego hablamos. Al trabajar con daulas de la muerte, directores de funerarias, trabajadores de hospicio, les enseñas a equilibrar su energía para mantenerse concentrados en su labor. Cuéntanos más al respecto, por favor. Antes que nada, gracias por investigar tanto. Lo aprecio mucho. Se nota, enriquece la conversación. ¿Cómo puedo ayudarles a equilibrar su energía? Era parte de lo que mencionaba. Exacto, para las personas que son sensibles. Y no. En primer lugar, no saben cómo apropiarse y reivindicar eso como un superpoder. Eso es lo que necesitas. Al trabajar en el alma, no puedes usar un termómetro para obtener información. Debes sentir y percibir. Así te conviertes en la herramienta, la medida, la métrica, por así decirlo, de lo que sucede a nivel del alma. Así que honrándolo y luego organizándolo de cierta manera. Organizad para que fluya. Ese es el primer paso. Así lo nombras y tienes el interruptor de encendido y apagado. Ese es el primer paso. Y luego el siguiente paso es, una vez que tengo esto más o menos resuelto, ¿cómo lo amplifico y profundizo? ¿Mi capacidad? ¿Cómo? Abro más canales. Profundiza más. Sé más sutil en lo que puedo recibir. Parte de esto tiene que ver con la capacidad receptiva, perceptiva, basada en la energía y algo más. Trabajo con personas dedicadas profesionalmente a este ámbito y también con quienes buscan saber por interés propio para ayudar a sus familias, ayudar a las personas a manejar su duelo o estar en un espacio lleno de duelo y no perder su centro. A menudo las personas son muy sensibles o empáticas y pueden sentir los sentimientos de los demás. Es parte de ello.
No es solo energía espiritual, sino también emocional, la que permite sentir en el borde externo de tu aura. Puedo sentir tu dolor, pero lo siento aquí afuera, no adentro, donde me abrumaría lo triste que es. Reconozco esta tristeza, pero mantengo cierta neutralidad para ser útil. Enseño técnicas energéticas para lidiar con el dolor empático, para que puedan mantenerse claros y no agotarse por estar con toda esa emoción intensa. Existe la posibilidad de un trauma secundario. ¿Podrías compartir una técnica que enseñas a esas personas sobre cómo mantener el duelo fuera de su campo energético, como acabas de hablar, en lugar de integrarlo en su cuerpo y espíritu? Bueno, de cierta forma es así de simple, pero algunas personas nunca lo han notado. Registered, que pueden trasladar su conciencia hacia afuera. Así que es la práctica. Así que cuando estoy en un espacio con personas moribundas, con familias de personas moribundas, o cuando estoy, sabes, en una fiesta y alguien dice, oh, eres una doula de la muerte, de repente sale la historia de lo que sea que les pasó a su madre, padre, hermana, perro, la semana pasada o el mes o el año pasado. De repente entro en acción. Y aunque sea solo por unos minutos, entro en acción. Me necesitan para hacer eso. Lo primero que hago es bajar mi energía profunda y ampliamente. A menudo respiro, no una gran inhalación, sino una exhalación completa desde lo más profundo de mi vientre, como desde el suelo pélvico. Y me hundo, quedo tranquila y lenta, con todo el tiempo del mundo para ellos. Ese extremo bajo, esa base amplia, nada de lo que digas. Puede desestabilizarme. Puedes contarme la historia más horrorosa, la cosa más vergonzosa que sientes, lo más terrible, de las cosas tan difíciles de soportar. No le tengo miedo. Así que, bajo y profundo. Cambia algo en el espacio energético para recibir lo que tengan que decir. Y eso es uno. Así que bajo y profundo, luego. Tomo mi conciencia, la encuentro en mí, la influyo un poco y la expando para que esté en los bordes de mi aura, en el borde de mi cuerpo energético, en lugar de justo en mi chakra del corazón. Muevo esa energía hacia afuera y así. Cuando siento, sabes, hay diversas formas de hacerlo, ¿verdad? Puedes. Cubre tu aura con teflón para que las emociones resbalen. Pero eso no satisface a quienes están sintiendo. No se sienten comprendidos. Creen que no los entiendes porque nada penetra. Si desplazo mi conciencia al borde de mi aura, aún puedo conectar con ellos. Hay contacto y recepción. Recibo lo que comparten y sienten, pero lo hago, manteniendo cierta perspectiva de testigo para sentirlo. Pero también puedo estar ocupada con otras cosas. Estoy pensando en esto, atrayendo aquello, prestando atención a esto otro, y los estoy encontrando. Y realmente es como dices, puedes hacer esto en un nanosegundo. Es mi manera de encender las cosas, simplemente. Vale, profundo, adentro, afuera, ahí como, estoy aquí para ti. Y no lo estoy. Es una conexión diferente a la que tendría con un amigo con quien hablé anoche y que está pasando por un momento realmente difícil. Claro, César, la siento aquí dentro y lloro con ella y es algo muy profundo y es diferente a ser como una especie de consejera, terapeuta. Vaya, además que Ursaker ayuda a que seamos chicas, porque todas las mujeres tenemos el superpoder de hacer varias cosas a la vez. Por eso siempre digo que es bueno ser chicas, porque podemos hacer varias cosas a la vez. Muchas personas pueden hacerlo, pero sí, la multitarea es parte de ello. Sí, porque cuando trabajo con alguien, veo cosas con el ojo de mi mente, siento cosas, huelo cosas, escucho cosas, recibo descargas divinas y estoy hablando con ellos y siempre digo que es bueno ser chica porque puedo hacer varias cosas a la vez. Has creado estos mapas para tus clientes y estudiantes
¿Qué hay en un mapa y cómo es útil para aquellos que aprenden? Tus procesos que enseñas. Cuando hablábamos del miedo a la muerte o simplemente en ocasiones la gente se enfrenta a la muerte y ni siquiera sabe qué pensar o sentir. Es como un vacío en el que no están presentes. Quizás no estén asustados, pero simplemente no saben qué hay allí. Por eso suelo decir que la muerte es dura y triste, pero no tiene por qué ser confusa o aterradora. Lo confuso y aterrador es la superposición cultural de una cultura que no nos ha enseñado los caminos. Tengo 3 mapas. Uno sobre algo llamado a través de la vena. ¿Cómo se llama? No, la dinámica energética del proceso de morir. Y es lo que ocurre en la muerte activa hasta justo después del último aliento. Es como el lecho de muerte y lo que sucede en ese momento tan intenso. Es como el otro lado del nacimiento cuando el cuerpo y el alma se separan en un proceso lento. La disolución de los elementos y luego, lentamente, y luego, el cuerpo y el alma se separan con sucesos posteriores. Uno es un mapa de eso. Otro es qué ocurre después de morir. Una visión más amplia del viaje del alma entre cuerpos, ¿verdad? Recorremos este pequeño viaje, pero luego, ¿qué sucede? ¿Y cómo regresamos? ¿Y qué tipo de comunicación a través del velo? ¿Cómo ocurre? ¿Y dónde encaja? Luego el tercero, iniciación al duelo y las pérdidas. Se trata de quién muere y de quienes siguen viviendo. ¿Cuál es el proceso de duelo y cómo nos lleva al principio? ¿Cuáles son los dones en la pérdida? Aunque dolorosa y difícil, es inevitable. ¿Cómo avanzamos? Para descubrir el verdadero regalo en ella. Ahí es donde crecemos. No es en los días fáciles y de playa donde crecemos, sino al ser desafiados y empujados a nuestros límites. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Esos 3 mapas son parte de un curso llamado El Viaje del Alma, descargable en mi sitio web. Y ese es el punto de partida. Son principios básicos, no muy aplicados en ese momento, solo el marco. Pero una vez que lo tienes, puedes aplicar cómo hacerlo basándote en él. Continuando, he escuchado que mencionas que el duelo puede hacerte sentir estúpido. ¿A qué te refieres con eso? Me reí al leerlo. Pensé, pierdes claridad al estar en modo de lucha o huida. Supongo que es lo que quisiste decir. Por supuesto, pero pensé, debo aclarar esto. Bueno, eso es un poco de eso. Una forma atrevida de decirlo, pero la manera más educada sería llamarlo cerebro de duelo, que es cuando estás de luto, especialmente tras una muerte. El duelo anticipado puede ser así, pero sobre todo después de un fallecimiento. Tu sistema está tan consumido con energéticamente, aceptar la realidad de que esa persona ya no está, que simplemente no tienes mucho margen de maniobra y olvidas cosas, no puedes caminar de una habitación a otra y recordar por qué estás ahí. Es simplemente, estás tan agotado. La gente está físicamente exhausta y mentalmente algo comprometida y eso regresa. No es una estupidez permanente, sino temporal. Y puede ser reconfortante saber que está bien, esto es normal. No pierdo la razón, la recuperaré. Claro, si tengo una amiga que dice que cuando atraviesa el duelo, siente que está viviendo la vida dentro de un barril de pepinillos. Le dije, ¿qué diablos significa eso? Ella dijo, bueno, ya sabes, es como si lo hicieras, pero no estás del todo presente. Sí, estoy de acuerdo. Ay, Dios mío, qué gracioso. ¿Cómo ayudas a las personas que tienen falsas esperanzas o están en negación sobre su final de vida, ya sea la persona que está muriendo o su familia y amigos? ¿Podrías compartir algunas palabras de sabiduría sobre cómo manejarnos si nos encontramos en esa situación?
Tú sabes, me pasa algo con la palabra esperanza y lo mismo con la palabra positivo. Cuando alguien está muriendo, alcanza cierta edad o su capacidad física y su enfermedad ha avanzado hasta un punto en que sabemos a dónde se dirige. Siempre hay curas milagrosas, pero son raras. La gente con buenas intenciones suele decir que solo tratan de mantener la esperanza y ser positivos. Solo están siendo positivos. Pero de cierta manera, ser positivo y tener esperanza son otra forma de negar la realidad, porque ¿qué esperas? Lo que recomiendo es ser honesto y optimista en lugar de positivo y esperanzador. Eso es ser honesto y estar con la verdad. La verdad es que acabas de recibir otro conjunto de resultados y tus marcadores tumorales han aumentado mucho. Y ya sabes, los síntomas X, Y, Z. Eso es ser honesto. Y podemos ver hacia dónde va esto, cómo podemos vivir. Al nombrar lo que realmente sucede, podemos planificar y decir, está bien, se acerca. ¿Cómo pasaremos este último tiempo juntos de forma significativa? Manteniendo la esperanza constante, se pierde la oportunidad de vivir el momento. Por eso les digo a las personas que eviten una muerte repentina si no es necesario. Porque la gente puede tener años, incluso meses o años de advertencia. Y aún así, no creerlo. Y de repente, en las últimas 3 semanas, es como una muerte. Pero si puedes tomarte ese tiempo. Así que solo ayudo a las personas a desempacar eso. A veces es la persona moribunda quien viene a mí y dice, ¿sabes qué? Mi familia me ama y no pueden creer que me estoy muriendo. Me siento muy solo. Porque sé que es verdad y nadie más quiere admitirlo. Organizamos una gran reunión familiar. La dirijo y simplemente lo sacamos todo, despacito y con cuidado, ponemos todo sobre la mesa y les doy herramientas para enfrentarlo. Así, en lugar de que todos se queden al margen de la sala, mirando hacia otro lado, ignorando al gran elefante, se ponen hombro con hombro y lo enfrentan. Está bien, podemos hacerlo. Esto es lo que está sucediendo. Podemos hacerlo. Así que esa falsa esperanza es a menudo porque no saben qué más hacer. Bueno, todos enfrentamos nuestra mortalidad cuando estamos con alguien a quien amamos al final de su vida. Y tal vez pensamos, voy a estar ahí en algún momento. ¿Cómo será eso para mí? Tu comentario sobre no tener una muerte repentina. Me parece que tienes experiencia de que las personas pueden controlar mucho de su tiempo al pasar, cómo, quién está con ellos, ese tipo de cosas. ¿Tienes algún comentario al respecto? ¿Pueden las personas controlar su partida? Es algo curioso. De cierta manera podemos y de cierta manera no podemos. A veces están listas para morir y simplemente desean partir tras tanto sufrimiento. A pesar de ello, break time 0.64 a veces simplemente no pueden. Están listos para hacerlo, pero no pueden. Su cuerpo y alma se toman el tiempo necesario para partir. A veces algunas personas sí pueden, saben que algo sucede. Hay una boda, una graduación o la visita del último nieto. Esperan a que llegue la gente o quizás hasta que no haya nadie. A veces es difícil irse cuando la habitación está llena, sobre todo si los quieres de verdad. Puede ser aún más complicado. Morir es duro, como la separación del cuerpo y el alma. Hay un trabajo como en el nacimiento. El parto implica la separación de la madre y el bebé. Es una separación que puede ser más difícil con gente presente. Por eso, es crucial brindar, ofrecer a quien está muriendo tiempo a solas y también con otros. Así se puede manejar la situación sin problemas. Hay algo, creo que simplemente hay una forma en que esto vuelve al misterio. Todos tenemos nuestros caminos aquí. No sabemos exactamente qué pasa y no es igual para todos. Simplemente lo recorremos con respeto y humildad, tratando de hacer lo mejor posible y agradeciendo la gracia cuando llega. Sure, bye. Última pregunta. Me encanta cuando dices, si solo tuvieras un día más con un ser querido, ¿qué les dirías? ¿Y hacer eso con todos a quienes amas?
hazlo a diario, ¿verdad? Diles que los amas, diles lo que te gusta de ellos. Tengo un graduado de mi clase que estaba muriendo de cáncer cerebral y tomó la píldora para el final de la vida. And vivía en Washington, así que organizamos un velorio en su honor. Estuvo presente con toda la comunidad y los graduados. Duró 2 horas y fue tan, Dios mío, tan conmovedor. Fue simplemente increíble. Y qué gran idea. Expresémosles nuestros sentimientos a quienes están presentes mientras aún podemos hacerlo. Sí, la gente dice, no estoy listo para esto, para llamar a la muerte Juliet, o no estoy listo para empezar a morir todavía. Pero al pensar que prepararse para morir es crear todo el amor y la conexión posibles, ¿por qué no empezar ya, verdad? Deberíamos decir estas cosas siempre, y no hay daño en empezar temprano. Orientarnos hacia eso es tan hermoso. Y llega un momento en que no puedes hacer tanto cuando estás al final, no tienes energía para ello. En ese lapso, no estás retrocediendo. Gira y observa, aprovechando todo lo que puedas y creando, como dices, hermosas oportunidades de conexión. ¿Cómo pueden las personas saber más sobre ti y tu Estoy en trabajo? todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, todo eso. YouTube en A Sacred Death Care y mi sitio web es el Centro de Cuidado Sagrado para la Muerte. Hay mucha información ahí. Hay varios mini cursos gratuitos para descargar. Cómo despedirse de una persona moribunda. Hay uno sobre límites energéticos saludables para la muerte. Las doulas abordan varios temas mencionados, ofreciendo diversas formas de conexión y muestras. Ofrezco muchos cursos pregrabados y en vivo. Ahora que el COVID ha terminado, retomo las reuniones presenciales. Fantástico. Toda la información está disponible. Marcy, you're so gracious por estar con nosotros y compartir tu sabiduría. Eres excepcional. Creo que tu trabajo es excepcional. Agradezco que hayas venido al programa y compartido tu información con nosotros. Eso es todo por esta semana. Mucho amor desde Alabama y Canadá. Muchas gracias, fue un placer. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.